Buenas tardes, abogados y compañeros. Mi nombre es David Heller, con el número de cuenta 222-300-692. Y en esta ocasión vamos a hablar respecto a los principios que rigen a los tratados internacionales de derecho público. El Tratado Internacional constituye la más importante negociación jurídica a nivel internacional y se define como un acuerdo de voluntades entre sujetos de la comunidad internacional con el objeto de crear, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos. ¿Por qué se indica crear? En este caso no existe. Modificar o extinguir, ¿qué quiere decir? El convenio o tratado ya existe, pero se va a modificar porque se quieren agregar o quitar cláusulas o extinguir porque ya no es conveniente entre las partes dicho tratado o es obsoleto, ¿verdad? Entonces, son los diferentes ámbitos en que puede llevarse a cabo lo que son los tratados internacionales. Entonces vamos a entrar como en la definición formal. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre sujetos del derecho internacional y regido por el mismo en su rama pública, ya conste en un instrumento público en dos o más instrumentos conexos. Puede ser en un solo instrumento, debido a que se llevó a cabo en un solo evento, ¿verdad? En caso de haber agregados en los dichos tratados, pueden haber varios instrumentos públicos. ¿Y cuáles son estas exclusiones? Esta definición no incluye convenios entre estados e individuos o sociedades privadas, ni acuerdos interestatales sin relación jurídica. También deja fuera los acuerdos orales entre los estados, aunque son muy pocos comunes. La mayoría de los tratados internacionales se llevan a cabo por escrito, ¿verdad? Quizás casi un 100%, un 99%, ¿verdad? Casi no se aplica la oralidad, sino que se deja todo mediante, por escrito, ¿verdad? Ya que tienen que cumplirse entre las partes, ¿verdad? Y las denominaciones. El tratado recibe diferentes nombres como convención, acuerdo, pacto, entre otros. Entonces, viene siendo, ¿verdad?, el mismo tratado, solo que tiene diferentes denominaciones o palabras para llevar el mismo concepto. Entonces hay diferentes principios que se utilizan, ¿verdad?, en la realización de estos tratados. Los principales principios tenemos el pacta sunt servanda, res inter alios acta, bona fide, ex consensu advenit vinculum y ius cogen. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿verdad? Que son muy interesantes, ¿verdad? Su conceptualización y definición. Entonces vamos a ver lo que es el pacta sunt servanda, ¿verdad? Y el diccionario jurídico, ¿verdad? Lo cataloga, ¿verdad? Que es el principio que establece que los tratados están hechos para ser cumplidos. Es considerado como el principio fundamental del derecho internacional. Entonces, la base legal de ellos se contempla en el artículo 26 del Convenio de Viena de 1969, el cual establece que todo pacto en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por cada uno de ellos en buena fe. Entonces, ¿qué trata de decir? Que la firma de dicho convenio obliga a las partes su cumplimiento. ¿Verdad? Entonces, es lo que nos indica este principio. ¿Y cuáles son las imposibilidades o las restricciones del pacta sunt servanda? Está catalogado como la imposibilidad física. ¿Qué se indica esa imposibilidad física? Tiene efecto cuando las condiciones físicas hacen imposible el cumplimiento del tratado. Según la Convención de Viena, puede alegarse si resulta de la desaparición o destrucción del objeto del mismo tratado. Si ya no existe el objeto del tratado, no tiene razón ya la existencia del mismo. Y hay otro tipo de imposibilidad, que es la imposibilidad moral, en el cual tiene lugar
Su ejecución cuando puede poner en peligro la existencia del mismo tratado. Es físicamente posible el cumplimiento, pero no lo es desde el punto de vista moral. Y también tenemos otro principio, que es el rebus sic statibus, ¿verdad? El cual permite la modificación de un tratado si las circunstancias fundamentales cambian. Significa que mientras las circunstancias sigan siendo las mismas y establece que los mismos acuerdos solo son válidos bajo las condiciones existentes de su firma. Ahora vamos a ver otro principio, que es el res inter alius acta, ¿verdad? Entonces, este principio establece, compañeros y abogados, que los tratados solo crean obligaciones entre las partes. Se considera un principio relativo, ya que en algunos casos un tratado puede crear derechos y obligaciones respecto a terceros estados. Eh, ¿Qué quiere decir en este caso, verdad? Que en este caso, ¿verdad? Crea obligaciones entre las partes, quiere decir los estados que forman parte de este tratado. Y respecto a las excepciones, tenemos a los derechos humanos. Digamos, los tratados de derechos humanos pueden obligar a los estados no firmantes, ¿verdad? Que los tratados de derechos humanos son ya convenios de obligación, ¿verdad? Entre todas las naciones, ¿verdad? Del universo. Entonces, vamos a ver ahora otro principio, compañeros, que es el bona fide y ex consensu advenit vinculum. El bona fide quiere decir que buena fe, que los estados deben actuar de buena fe al cumplimiento de sus estados, de su tratado, perdón. Está ligado con la prohibición del abuso del derecho y es un principio absoluto en el derecho internacional. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a firmar un tratado de libre comercio entre ambas naciones, está el principio de buena fe. El principio de buena fe es que no exista, ¿verdad? Una mala voluntad entre las partes, ¿verdad? Y sufrir cumplimiento, ¿verdad? Entonces, como naciones democráticas, ¿verdad? Y el ex consensu advenit vinculum indica el consentimiento surge del vínculo. El consentimiento se formaliza mediante la firma o ratificación, adhesión o aceptación. ¿Qué quiere decir el consentimiento? Que yo voy a llevar a cabo el cumplimiento de ese tratado. Entonces, es lo que nos trata de decir este principio. Y respecto, ¿verdad? Los vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento puede estar el error es que cuando existe una equivocación sobre un hecho o situación, el fraude, ¿verdad? Que el fraude es más que todo que conlleva a la inducción del error por engaño y la corrupción del representante, cuando el representante ha sido sobornado, ¿verdad? Que ya no está que hay como un tipo de corrupción, ¿verdad? Que favoreciendo a X o Y allí, ¿verdad? Parte del tratado y la coerción sobre el representante o el Estado mediante amenaza o uso de la fuerza. Quiere decir que el convenio o tratado no es firmado, ¿verdad? Bajo la propia voluntad, sino que bajo amenazas o, o medidas coercitivas entre las partes. Y hay un punto muy importante a mencionar que cuáles son los representantes de los estados a llevar a cabo estos tratados, ¿verdad? Que son, en primera instancia tenemos a los jefes de Estado, ¿verdad? Los jefes de Estado son los ministros, puede ser el jefe de Estado, los ministros de Relaciones Exteriores. Hay otros que son los jefes de misión diplomática. En este tipo de casos es para la adopción de tratados entre el Estado acreditante y el receptor. Tenemos representantes acreditados que son los cuales eh, ante conferencias internacionales o organizaciones internacionales. Más que todo son los principales representantes, ¿verdad?, de los estados cuando hay un tipo de convenios. Principalmente los más comunes son los jefes de estado y los ministros de Relaciones Exteriores. Ahora vamos a ver, compañeros, otro principio. Otro principio que él es el
ius cogen, ¿verdad? Que en el cual indica varias normas, que son las normas imperativas, que son normas aceptadas por la comunidad internacional, que no admiten acuerdos contrarios. También tenemos la jerarquía normativa que implica cierta jerarquía entre las fuentes del derecho internacional. Y adicionalmente tenemos lo que compete es la protección humanitaria. La protección humanitaria es la prohibición de ataques contra civiles y uso de armas indiscriminadas, ¿verdad? Que tenemos ese principio en tenemos esta indicación en este principio y también tenemos los derechos fundamentales, que es la prohibición de la tortura y prohibición de la prohibición arbitraria de la vida. Entonces, ¿qué trata de decir, verdad? Que no tenemos los acuerdos entre las partes. No pueden ir contra la violación de los derechos humanos, no pueden ir contra la realización de tortura y digamos, masacres o tipo de cláusulas que pongan en riesgo la vida humana. Entonces, también los principios que regula, ¿verdad? Los tipos de convenios no pueden ir bajo normas o principios internacionales ya establecidos, ¿verdad? Entonces, compañeros y abogados, más que todo, esto es una explicación, ¿verdad? Breve de los principios, ¿verdad? Principales que rigen los tratados internacionales. De antemano, agradezco toda la atención, ¿verdad? Y muchas gracias.